aplicar algún cambio de diseño o, digamos, tiene necesidad de hacer algún cambio de equipamiento, de tecnología, bueno, previamente lo ideal sería analizar el tráfico, medir el tráfico, ¿no? Por eso acá lo que se ve es la salida, ¿no? La pantalla de una herramienta de análisis de flujo de tráfico, donde en un determinado equipo, acá se ve CAT 3560, sería Catalyst 3560, que es un modelo de equipo de Cisco, ¿no? Del fabricante Cisco, donde en la herramienta Orion, que hoy en día se llama SolarWinds, que acá ya se lo ve como nombre, permite ver información del comportamiento de este equipo en la red. Acá me marcaría cantidad de paquetes perdidos, tiempo de respuesta promedio, cuánto es la carga de la CPU del equipo, la memoria usada, los tiempos de respuesta. Esto tiene que ver con poder definir si hay que hacer algún cambio, como les decía, ¿no? En el diseño, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor este equipo está siendo el cuello de botella de mucho tráfico, es muy chico para, no sé, estar en la capa de distribución, por ejemplo, lo estamos viendo reflejado en esta herramienta. Existen muchas herramientas de análisis de tráfico, esta es una de ellas. Yo quería mostrarles una que uso en la empresa donde trabajo, ¿no? Que es una proveedora de servicio de internet, a ver si les puedo compartir. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno, esta es otra herramienta, ¿no? Es que, por ejemplo, permite discriminar tráfico de diferente manera. Por ejemplo, me identifica el tipo de aplicación. En este caso, bueno, los nombres de los clientes, qué tráfico cada uno de los clientes está consumiendo. Bueno, todo esto me permite de alguna manera analizar la red, cómo va creciendo o dónde posiblemente tenga que hacer algún cambio, ¿no? No sé, si este cliente tiene mucho tráfico y veo que en la medida que pasa el tiempo va demandando más tráfico, seguramente tenga que pensar que el puerto en el cual está conectado este cliente del equipo tenga que cambiarlo a una capacidad superior, por ejemplo, ¿no? O justamente conocer qué aplicaciones de tráfico, o sea, de tráfico de qué aplicaciones tengo sobre la red para entender, entonces, dependiendo de la aplicación, las características de ese tráfico y si tengo que hacer algún cambio en la red para eso, ¿no? Fíjense que acá aparece video, ¿no? Redes sociales, bueno, dependiendo del enfoque que le dé al análisis, me permite deducir varias cosas. Por otro lado, a partir del tráfico lo podría deducir o por tipos de usuarios podría deducir las necesidades. Por ejemplo, como dice acá, ¿no? Yo debería o trataría de entender las comunidades de usuarios. Por ejemplo, los usuarios, los empleados del departamento de recursos humanos de una empresa, si yo sé la cantidad y demás, yo sé que habitualmente van a estar en la misma oficina o en oficinas contiguas, entonces voy a disponer en la red de un equipo que tenga una cierta cantidad de puertos, de interfaces, que admita esa cantidad de usuarios, ¿sí? Y no solo planificarlo al momento actual, sino con la evolución que pueda tener la red o la empresa, y por lo tanto la red, ¿no? Si tengo que agregar usuarios, bueno, y este equipo no soporta más interfaces, me quedo corto. Acá está representado, ¿no? La conexión de cada una de las PCs. En realidad habría un cable por cada una, ¿no? Entonces acá me habla de switches de 24 puertos, por ejemplo. Ese switch, como le decía, tendrá puertos de, no sé, de 100 megas, pero hacia el uplink, ¿no? Hacia arriba, diríamos, hacia la capa superior, tendría que tener puertos de mayor ancho de banda. ¿Está bien? Después, la comunidad de usuarios del departamento de finanzas por ahí es distinto. Y no solo por la ubicación y cantidad de puertos, sino por el comportamiento del tráfico. Posiblemente los requerimientos de tráfico de los usuarios de recursos humanos es diferente al de finanzas. El de finanzas acceden a un servidor, a una aplicación de transacciones, por ejemplo, económicas que puedan ocurrir con las ventas de la compañía. Entonces acceden a una aplicación que está alojada en uno o en dos servidores particulares de la empresa. Pero por ahí Recursos Humanos accede a un servidor local que tienen ellos porque, no sé, hay otra política sobre esa información de confidencialidad o lo que sea y está alojado en otro lado.
el comportamiento de tráfico va a ser de otra forma, ¿sí? Entonces hay que explorar también ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Por otro lado, teniendo que ver con los usuarios, como decíamos recién, hay que analizar ese flujo de tráfico, ¿no? Por ejemplo, si tengo usuarios que acceden a una página web, el flujo de tráfico va a ser normalmente desde el cliente al servidor, ¿no? Está el servicio acá disponible, un servicio web, entonces cliente-servidor. Y no solo eso, sino que generalmente cuando uno accede a una página web, hace un requerimiento, es un pedido, no sé, ver tal página, pero el servidor te entrega el contenido de esa página. O sea que habitualmente el tráfico es asimétrico. Tengo menor ancho de banda necesario en el sentido cliente a servidor y mayor de servidor a cliente, ¿sí? Entonces, típicamente, como todos los usuarios o muchos usuarios van a acceder a ese servidor, acá voy a requerir mayor ancho de banda que lo que pueda tener cada uno de los usuarios independientemente, ¿sí? Y también depende de los servicios que tenga, va a haber comunicación entre servidores o desde los medios de almacenamiento, las bases de datos con los servidores, ¿sí? Entonces hay que evaluar acá los anchos de banda necesarios, en este caso que pueden ser distintos a lo que pueda llegar a tener entre dos usuarios conectados a un switch. La intensidad de uso de cada enlace, ¿no? Hay que considerar. Bueno, entonces basado en todas estas características es que uno debería hacer el diagrama o tener el diagrama topológico de la red, donde va a representar toda esta información de interés, ¿no? Representar las comunidades, representar los centros de datos o los centros de donde están los servicios utilizados por las comunidades, los vínculos, los equipos, toda la información que me pueda servir a mí para reconocerlo desde diferentes puntos de vista, las funcionalidades de la red. En este caso, por ejemplo, tengo casi toda información física, pero a lo mejor me sirve tener algún otro tipo de información lógica o las capacidades de las interfaces. El hecho de que diga giga, bueno, me da la idea de que esta interfaz es de 1 gigabit por segundo, pero podría decir 10 giga, ¿no? Habitualmente acá arriba, son 10 gigabit por segundo en las interfaces. Entonces, direccionamiento IP, ¿no? Acá no está representada la parte lógica, pero podría tener acá representado la dirección de red de esta comunidad y esta comunidad si es que tengo dominios de brocas distintos, ¿no? Cada uno con su direccionamiento de red. Entonces, la topología es la representación gráfica de la infraestructura de la red, este, y lógica, ¿no? Recuerden que estaba la representación física, que ya serían los planos reales de donde está implementada la red. Bien, entonces como hablábamos de switches de diferentes características, acá ya hablamos justamente de las diferentes gamas, ¿no? de productos que podemos llegar a encontrar en los fabricantes de equipamiento que tienen como objetivo el mercado de empresa, ¿no? Porque también tenemos otros fabricantes que tienen como objetivo un mercado hogareño, ¿sí? Típicamente si tienen acceso hoy en día a Internet, tendrán algún llamado módem, ¿sí? Que al mismo tiempo incorpora un switch de 3 o 4 o 5 puertos. Entonces, es otra gama, tiene otras características, esos switches no traen todas las características que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Una característica que tenemos es el factor de forma del switch, ¿sí? O si factor de forma justamente es qué forma física tiene, ¿no? Fíjense, a esto se lo llama pizza box, o sea, es del tamaño o de la forma de una caja de pizza, ¿sí? Eh, estos son, y por otro lado, típicamente estos son de configuración fija. Configuración acá se refiere a la parte física del equipo, ¿no? Yo no puedo modificar la cantidad de puertos de este equipo que ya lo compro con una cierta cantidad. Pero estos otros son sin configuración física fija, son modulares. Yo puedo comprarlo o sea, son equipos que tienen slots, bahías, ¿sí?
y a medida que voy necesitando interfaces, por ejemplo, le voy agregando placas con interfaces. ¿Sí? Pero para evitar hacer un gasto innecesario inicialmente, puedo comprar el chasis, ¿sí? Y no sé, una placa, por ejemplo, nada más. Entonces, me da otra facilidad esto, ¿no? Como son equipos pensados para grandes volúmenes de interfaces, típicamente los voy a encontrar en una capa de distribución, ¿sí? O además porque podría incorporar en algún slot alguna funcionalidad de otro tipo. Por ejemplo, como les decía, de ruteo, ¿no? Puede venir una placa que lo que hace es agregarle una funcionalidad de ruteo. Ya hoy en día también existen estos, que son típicamente puro Ethernet, con funcionalidades de multicapa internamente. Lo que pasa es que no pueden procesar tanta información ni pueden tener el soporte por ahí de tantos protocolos de ruteo como puede ser alguno de este otro tipo. Después hay switches que son stackeables, o sea que son tipo pizza box, pero que en la medida que necesite crecer, como acá no puedo agregar puertos, puedo agregar otro equipo más y los conecto con un cable especial. Típicamente es un cable propietario, cada fabricante lo hace a su manera, con su propia tecnología, pero que hace que todo el conjunto trabaje como si fuera un solo switch de más cantidad de puertos. Entonces, al ser solo un mismo switch, me evito problemas que pudiera haber entre conexiones que pudiera haber entre una caja con otra caja, ¿sí? Que pudieran estar provocando estos loops que les comentaba antes, ¿no? Que son indeseados a nivel Ethernet. Em, bien, por otro lado, puede pasar que en cualquiera de estos, donde van las interfaces, yo tenga a la vez bahías donde puedo intercambiar el tipo de conexión física. Por ejemplo, puedo poner un conector que soporta fibra óptica o puedo poner un conector que soporta cable de cobre, cable UTP. Bien. A tener en cuenta también, más allá de la cantidad de puertos, es la capacidad o desempeño que tiene el equipo, ¿no? Porque yo acá puedo conectar, por ejemplo, 24 usuarios, ¿sí? 24 usuarios en el acceso y en estos dos puertos típicamente se usan como uplink, ¿no? Estos dos puertos generalmente tienen una mayor ancho de banda que tiene alguna relación con los puertos de acceso justamente para poder cumplir la función que hablábamos antes de la topología jerárquica, ¿no? Entonces acá tengo, no sé, 24 puertos de 100 megas para los usuarios y acá tengo un giga y otro giga. Entonces, en realidad, si uso un solo puerto, ¿sí? Si yo tuviera simultáneamente a todos los usuarios trabajando en 100 megas, tengo 2,4 gigabits por segundo. O sea que un puerto no me alcanza. Podría mejorar el rendimiento si pongo en paralelo el otro puerto, ¿sí? Y se acuerdan el circulito que dibujábamos, indicando que eran dos vínculos trabajando como uno solo lógico. Bueno, puedo llegar a lograr 2 gigas. Bien, en principio parece que no me sirve tampoco, pero la realidad es que estadísticamente es casi imposible que estén los 24 usuarios transmitiendo o recibiendo al mismo tiempo. Entonces, la realidad es que por eso, en este caso, podría funcionar todo perfectamente. ¿De qué dependerá? Y bueno, de las aplicaciones justamente que tenga corriendo en la red, que tenga esa limitación o no. Por eso es importante estudiar, analizar bien qué tipo de aplicaciones vamos a tener. Pero además de la posibilidad que tengo de velocidad en cada puerto, tengo que ver si el equipo internamente soporta ese nivel de conmutación, ¿sí? Y eso lo llamamos velocidad de reenvío. Entonces, a veces es engañoso. Uno dice, bueno, tengo puertos, ya solucioné el problema, me compro tal equipo. No, hay que analizar la capacidad de reenvío. Lo ideal que sería que el equipo pueda o tenga capacidad de reenviar a la velocidad de todos los puertos simultáneamente. Ahí me aseguro de que no hay un cuello de botella, ¿no? En el propio switch. ¿Se entiende? Entonces acá aparece el concepto de velocidad de reenvío. Fíjense, acá tengo 24 puertos. Bueno, este equipo dice que conmuta a 24 gigabits por segundo. En realidad, si sumamos el ancho de banda de cada uno, estamos un poco por debajo de lo ideal, pero que habitualmente no sucede. Entonces, los mismos fabricantes es muy raro
que encontremos un equipo que rinda exactamente a la suma de todas las capacidades de todas las interfaces. ¿Sí? Sí. Lo hacen por un tema de que el tráfico por lo general es estadístico, ¿no? De que no Claro, sube simultáneamente todo. claro, claro, claro. Es que aparte, por otro lado, en una red de Ethernet, ¿recuerdan las funciones básicas de Ethernet? No podemos tener simultáneamente, o sea, no puede haber dos equipos transmitiendo al mismo tiempo, eso como base, ¿sí? Después se mejora con el uso de switches justamente porque podemos enviar y recibir en la misma interfaz al mismo tiempo, lo que llamábamos el full duplex, ¿sí? Claro. Pero después, entre todos los que hay enviando y recibiendo al mismo tiempo, es imposible, ¿sí? O sea, no se puede dar. Entonces, no hace falta que sea exactamente a la velocidad de cable, se dice así, ¿no? De todos los puertos en simultáneo. ¿Mm? Pero es un tema a consultar con la medida que yo tengo que implementar una red y comprar equipamiento. Bueno, es bueno tener, digamos, lo mejor es estar resguardado y decir, bueno, quiero un equipo que rinda, se dice wire speed, ¿no? Velocidad de cable, o sea, que todos los puertos pudieran, teóricamente, transmitir y recibir al mismo tiempo. Y las facilidades de lo que les comentaba antes, ¿no? Agregar ancho de banda a partir de agregar enlaces. Entonces, a eso lo llamamos link aggregation, agregación de enlace. Dependerá de la tecnología implementada por el fabricante, podría agregar eh, más o menos links a una misma agregación lógica. Y típicamente lo representamos de esta manera. Entonces, volvemos acá. Si uno asume que podríamos tener 20, por ejemplo, puertos que están traficando casi permanentemente, bueno, necesito 2 gigas. Acá podría agregar estos dos puertos y ya tengo esos 2 gigas hacia la capa de distribución o agregación. Por otro lado, tengan en cuenta que uno en este caso está asumiendo que todo el tráfico va a ir a estos dos puertos. Podría ser que haya un intercambio de tráfico entre usuarios del mismo switch, ¿no? Pero bueno, asumiendo que todos van a buscar algo que está en otro sector de la red, deberían entrar y salir por acá. Bien. Me están escuchando, ¿no? Se escucha, se escucha. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, también típicamente buscamos en acceso, fíjense que acá empezamos a discriminar funciones según la capa, funcionalidades llamadas PoE. PoE es Power over Ethernet. O sea, Power es alimentación eléctrica sobre la conexión Ethernet. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la necesidad de conectar teléfonos IP o un access point, que el access point a lo mejor lo tengo que poner en el techo de algún edificio y ahí no voy a tener energía eléctrica, está bueno que por el mismo cable que necesito para conectarme al switch, ¿sí? Viaje la alimentación. Bueno, y hay estándares que ya lo definen y se implementa de esa manera. Entonces, en el acceso o el teléfono IP lo mismo, ¿no? Si no tengo que tener una fuente alimentando en el escritorio de alguna persona, por ejemplo, a ese teléfono. Entonces, sobre los puertos de acceso de un switch de la capa de acceso, posiblemente requiera de PoE o me convenga utilizarlo. También, como dijimos, en capa de distribución se puede aplicar esas limitaciones de dominios de broadcast, o sea, digamos, delimito redes, ¿sí? Redes IP, ¿está bien? Entonces, es otra de las features que voy a querer implementar en distribución, ya no en capa de acceso. Entonces decíamos, ¿no? Si yo sé que acá voy a tener muchos broadcasts, los freno en el D1 o D2. ¿Sí? Al tener un dominio de broadcast diferente, recuerden, entonces aparece acá ahora el concepto de red distinta desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista IP. Entonces fíjense que acá tengo
la red 172.17.10, la 30 y la 20. ¿Sí? Cuando no teníamos, cuando teníamos el mismo dominio de broadcast, nos manejamos con una misma con un mismo direccionamiento de red a nivel IP. ¿Sí? Pregunta, Sí, si son redes diferentes porque tienen distintos dominios de broadcast, sí. ¿cómo se encuentran? ¿Qué tiene? ¿También tabla de enrutamiento o no? Claro, totalmente, sí, sí. Piensen que ahora en D1 Tiene y en todo lo que D2, tiene el... claro, internamente, o sea, ¿qué pasa? Voy a tener varios puertos que van a trabajar como si fuera un switch común y corriente, ¿no? Por ejemplo, fíjense que eh, podría pasar que acá, no lo vemos, acá no lo puedo mostrar fácilmente, pero a este mismo D1 podría haber conectado otro switch, no sé, el switch 4. Bueno, pero puede pertenecer a la misma red, ¿sí? A lo mejor es una extensión de los usuarios de Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo. Entonces, me sirve tenerlos en el mismo dominio de broadcast. Entonces, acá, por ejemplo, tendría dos puertos del mismo dominio de broadcast en D1. O sea que puede haber más de un puerto trabajando en una misma red. Pero hay internamente una interfaz lógica virtual, ¿sí? Que representa a todo ese dominio de broadcast a nivel IP, ¿sí? Respecto de otras redes. Entonces, ahí tengo una red lógica, una red IP. Y lo pienso como que internamente en el switch D1, adentro hay un router. Pienso que hay un router que tiene una interfaz interna que me permite dar un direccionamiento de red para ese grupo. Hacia el otro lado, lo mismo. Pienso que internamente hay una interfaz de un router que le voy a poder dar una dirección IP para atender otro direccionamiento de red. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ¿Se entendió? cortó? Sí, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, yo entendí. Se cortó un cachito, pero... Sí, le estás dando capacidades de switcheo a estos D2 y D1 para que tengan para que discriminen el dominio de broadcast de cada uno de los switches. Claro, sí, sí. Estoy dando capacidad. Cuando hablamos de switcheo, habitualmente lo referimos a capa 2, ¿no? Si ya hablamos de direccionamiento IP, que puede, digamos, reconocer direccionamiento IP, estamos dando capacidad de routing, digamos. Y dentro de ese equipo es como que hay un router, de hecho hay un router lógico y que puede incluso armar tablas de ruteo como cualquier router. Dependerá de las capacidades de ese modelo de equipo que pueda tener uno o más protocolos de ruteo. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo redes directamente conectadas, es decir, no tengo que atravesar otro equipo de capa 3 para llegar a otra red, ¿sí? Con tener capacidad de ruteo sin protocolo de ruteo es suficiente. Recuerden, en un router uno le pone, por ejemplo, le pone un IP a una interfaz, un IP de otra red a otra interfaz, y a otra interfaz, por ejemplo, un IP de otra red, tengo 3 dominios de broadcast, pero en realidad no tienen que hacer un aprendizaje de redes desde otro router. Ya con eso tiene 3 redes y él arma una tabla de ruteo y ya sabe en qué interfaz tiene qué red. ¿Sí? Ahora, si hay una red que está más allá de otro router que está conectado hacia él, ahí sí tiene que intercambiar información de rutas con el otro router. Y ahí es donde necesita un protocolo de ruteo. ¿Está bien? Entonces acá, digamos, vemos otro router, ¿sí? Pero posiblemente cada uno de ellos ve las mismas redes, está conectado directamente a las mismas redes, entonces en principio no tendría necesidad de hablar, intercambiar rutas que no conoce del otro cada uno. ¿Sí? Entonces, con el habilitar el routing, digamos, tener el routing sin protocolo de ruteo ya sería suficiente. ¿Sí? Ahora, si en algún otro lado hay un router que está prendiendo redes que están más allá, bueno, ahí sí. Digamos, y los usuarios de cada uno de estos switches necesitan alcanzar esas redes, este switch no le queda otra que aprender esas redes y por lo tanto deberá intercambiar información de ruteo con algún protocolo de ruteo con ese router. Disculpe, profe, ¿qué sería más allá? A ver, voy a buscar, a ver si viene adelante o lo busco hacia atrás. Recuerden que estábamos
Voy a volver, me parece que tengo que ir casi al origen para mostrarles porque no hay ningún dibujo que lo represente. En un segundo. Fíjense acá. Acá tengo un router que incluso, déjenme un segundo, lo tenía acá, fíjense. Acá tengo una conexión WAN que de alguna manera me permite alcanzar alguna red que acá no veo, no está representada, pero que seguramente existe. Por ejemplo, imagínense que esto es la casa central de una, no sé, de un banco, ¿sí? Típicamente, ¿dónde están? En Buenos Aires, pero tiene sucursales en todo el país. Bueno, tiene una red LAN en el edificio, ¿sí? Pero contrata a un proveedor de telecomunicaciones un vínculo con una determinada provincia a la sucursal que tiene en esa provincia. Entonces pone un router y las redes que están en esa sucursal, ¿sí? Si no se conocen desde un router que las intercambie contra este otro, no van a ser conocidas, ¿sí? Y lo mismo pasaría si en D1 y D2 tengo aplicado en routing, ¿no? Tuve que delimitar los dominios de brocas, puse ruteo, y si esas redes no las conoce este switch, cuando este quiera alcanzar ese destino de la sucursal, no va a tener manera. O sea, por más de que en la aplicación que pueda correr en la PC1 sepa cuál es la IP de un servidor o de otro host que está en esa red de la sucursal, cuando llega al D1 el tráfico, el D1 no va a saber dónde está esa red. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera tiene que saber que existe. ¿Y de quién lo va a tener que aprender? Y bueno, en principio de R1 y obviamente por redundancia de R2 también. A eso me refería con las redes que están más allá del próximo salto sería, ¿no? De capa 3 ahora. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay que elegir, o digamos, tenemos que ver qué protocolo usar. Entonces, les decía, según el modelo, podré tener más o menos protocolos de ruteo soportados en ese switch multicapa. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, ahí hemos llegado, ¿no? Bueno, entonces, como le decíamos, o como fuimos viendo, cada capa tal vez tenga ciertas características que sean necesarias, o sea, seguramente vamos a encontrar características que son necesarias para cada una de las capas, o típicamente usadas en cada una de las capas, ¿sí? No le voy a pedir las mismas funcionalidades a todos los switches. Dependiendo de la capa, le pediré funcionalidades particulares. Por ejemplo, en la capa de acceso, acá están listadas, ¿no? Típicamente vamos a querer seguridad de puerto, ¿no? ¿Esto qué significa? Y bueno, de alguna manera yo quiero controlar quién se conecta a la red. Entonces, eso no lo voy a pedir acá arriba, lo voy a pedir acá. Entonces, físicamente, más allá que acá también puedo implementar otras cuestiones de seguridad, pero lo primero que puedo hacer es acá controlar quién se conecta en el puerto, ¿sí? Entonces, por otro lado, si bien vimos que los switches de acceso y distribución, por ejemplo, estaban en el mismo rack, que a lo mejor no es fácilmente accesible para cualquier usuario, a veces pasa que los de acceso, por un tema de cercanía, comodidad y demás, están, digamos, con mayor facilidad de acceso que equipos más centrales, que manejan mayor volumen de tráfico, ¿no? Estos están más resguardados del acceso físico. Entonces, quiero saber quién se conecta acá. Por otro lado, a veces pasa que el propio usuario de la red, ¿no? Digamos que no hay problema en tener acceso a diferentes salas de comunicaciones y demás, por practicidad, por ejemplo, van y conectan un access point, porque eso en su oficina le da mayor facilidad, movilidad y comodidad, entonces van, abren la puerta de la sala de comunicaciones, meten un access point, o conectan un access point, que lo dejan en la oficina, y ya está. Entonces yo no quiero que pase eso, yo quiero controlar como administrador de la red quién se conecta, o si pueden o no conectarse. Entonces quiero seguridad de puerto, ¿sí? Por otro lado, hablábamos de que los dominios
los dominios de broadcast los limitamos con ruteo en capa 3, en el D1, por ejemplo, o D2, ¿no? En distribución. Pero al mismo tiempo, en el acceso, yo podría querer segmentar, ¿no? El tráfico, no tener, digamos, no compartir el tráfico entre los diferentes puertos del equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor quedó usuarios de diferentes comunidades en el mismo equipo. Entonces no me interesa que haya tráfico o posibilidad de tráfico entre esos diferentes usuarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Puedo segmentar lógicamente al switch. Y eso es una VLAN, una Virtual LAN. ¿Se acuerdan que antes hablamos de LAN? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer LANes virtuales. ¿Qué es una LAN virtual? Digamos, fácil, digamos, diciéndolo fácilmente, es como partir el switch lógicamente. ¿No? Digamos, de alguna manera imposibilito comunicación entre distintos puertos, configurable eso, ¿no? En la cantidad de VLANs y en la cantidad de puertos por VLANs. Ya vamos a hablar de VLANs mejor más adelante. Después, bueno, típicamente, ¿qué velocidades de conexión voy a querer? Y bueno, Fast Ethernet, Giga Ethernet, ¿sí? En el acceso. PoE, ya habíamos comentado, típicamente para dar alimentación a un access point, a un teléfono IP, voy a pedir PoE. No siempre, ¿no? Estas son cosas características que encontramos en cada capa. Agregado de enlace, ¿por qué? Y bueno, porque en lo que es el uplink, la subida a la capa de distribución, queremos ir agregando ancho de banda. Y además, típicamente vamos a pedir calidad de servicio. ¿Calidad de servicio qué es? La posibilidad de discriminar el tráfico, por ejemplo, por las aplicaciones. Fíjense, acá tengo aplicación de datos, acá aplicación de voz. Y dijimos que los tráficos se comportan o requieren características distintas de la red. Entonces yo voy a poder aplicar calidad de servicio, por ejemplo, para priorizar el tráfico de voz sobre el de datos. ¿Por qué? Y porque el tráfico de datos podría ser de grandes volúmenes, ¿no? Yo quiero transferir toda una base de datos o un gran archivo que tengo en mi PC al servidor para hacer un backup, ¿sí? Que está en el data center. Y bueno, si el archivo es muy, muy grande, la aplicación trata de transferir lo más posible cada vez que arma un paquetito, meterle toda la información posible por cada paquete. Entonces puede haber un tren de paquetes grandes que copan el vínculo y que no dan posibilidad de meter los paquetes chiquititos de la voz. Entonces, o por momentos sí, es ráfagas. Supónganse que se está haciendo transferencia de ráfaga. Bueno, entonces por ahí está habiendo una comunicación de voz, lo más bien, y de repente viene un tren de tráfico, un tren de paquetes grande de otro tipo de tráfico, y entonces se ve demorado el tráfico de voz. ¿Y qué habíamos dicho antes? Y bueno, si hay retardos, incluso si son variables, en la aplicación de voz no me sirve. No me sirve a mí decir 5 palabras juntas, después por un rato largo no decir nada, ¿sí? En una conversación fluida. Entonces, a la aplicación de voz eso no le sirve, tiene ciertos requerimientos de latencia y de delay y de jitter, que es la variación del delay. Entonces, por lo tanto, a eso lo voy a querer controlar de alguna manera. Entonces, aplico lo que se llama políticas de calidad de servicio en el switch, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, la política podría decir lo siguiente, no, cada vez que hay un paquete de la aplicación de voz, no importa el tráfico de datos que hay, dale prioridad, pasalo primero. ¿Se entiende? Capa de distribución. ¿Qué cosas vamos a pedir típicamente? Soporte de capa 3, ¿no? Vamos a pedir típicamente que haya switches multicapa. Ya una mayor tasa de envío o reenvío de frames, ¿sí? Interfaces que van de 1 GB a 10 GB. Ya voy subiendo en ancho de banda en las conexiones. Que los componentes sean redundantes. No solamente por ahí que haya dos equipos y doble vínculo desde la capa de acceso, sino que además, por ejemplo, este equipo tenga doble fuente de alimentación. Entonces, si me quema una fuente, tengo la otra. O procesadoras, ¿sí? ¿Vieron los equipos modulares que habíamos visto? Bueno, muchas de las placas son de interfase, pero otras son placas donde reside el procesador del equipo. Entonces, si se me quema esa placa, soné, se va el equipo al diablo, por más que las placas de interfase no les pase nada. Entonces, podría tener dos placas de procesadores, una redundante de la otra, ¿sí? Entonces voy a pedir componentes redundantes de este tipo de equipos. Bueno, que soporte
características de seguridad de otro tipo, por ejemplo, las llamadas listas de control de acceso. Seguramente hayan usado por ahí en redes 1B. ¿Alguno se acuerda? Con las access list, sí. Claro, claro. Listas de acceso, lista de control de acceso son las access lists, ¿sí? O sea, ¿perdón? Filtrar por puerto o por a la aplicación que... Claro, claro. Ya en vez de filtrar en el puerto, donde digo quién se conecta y quién no, asumiendo que ya hay tráfico en la red, acá arriba puedo controlar ahora diciendo desde qué IP a qué IP va el tráfico, cuál permite y cuál no, dependiendo de la aplicación, ¿sí? Bueno, voy a pedir también soporte de agregado de enlaces. Fíjense que si acá lo pedimos para conectarme a la distribución, en la distribución también lo tengo que soportar y hacia el core seguramente también. Y también calidad de servicio. O sea, una condición de aplicar calidad de servicio es básicamente que la política de calidad de servicio se mantenga en toda la red, ¿sí? Porque no me sirve de nada que acá priorice el tráfico de voz y acá no lo priorice, ¿sí? Bueno, y en la capa de core o núcleo, podríamos pedir capa 3 también, ¿no? Limitar brocas ahí. Eh, el concepto es básicamente, en general, que se manipule lo menos posible el tráfico, que se lo procese lo menos posible, pero bueno, puede pedirse soporte de capa 3 en la capa de núcleo. Velocidad de reenvío muy alta, ¿sí? Vieron que fuimos subiendo, antes decía alta en capa de distribución, acá es muy alta. Ya cada interfaz de ese tipo de equipos tendrá que soportar mayores velocidades, ¿sí? Los componentes, digamos, ya que estamos en el centro o núcleo de la red, también obviamente queremos que todo sea lo más redundante posible, o sea, que eso esté disponible el 100% del tiempo. Entonces nos resguardamos duplicando equipos, duplicando componentes, duplicando enlaces, ¿sí? El soporte de agregado de enlaces y calidad de servicio. Entonces, esto es importante, tener una idea entonces dependiendo del equipo que voy a comprar para cada una de las capas, qué features debería soportar, ¿no? Bueno, esta imagen es bastante vieja, ya hay algunos modelos que no existen más de Cisco, pero es bastante representativa. Fíjense que el mismo proveedor o fabricante de equipos cataloga ya sus modelos para una determinada capa, ¿sí? Si uno va a la página de Cisco, bueno, va cambiando, con el tiempo va cambiando la página y demás, pero seguramente en algún momento encuentre algo parecido a esto donde me plantea una serie de modelos para alguna función en particular. ¿Por qué? Porque no va solamente por la cantidad de puertos o tamaño del equipo, va por las prestaciones y características que soporta, ¿sí? Entonces, de alguna manera se me hace más fácil, ¿no? Si yo estoy armando el core de una red, bueno, ya ni miro acá abajo, ¿no? Empiezo a mirar por acá arriba. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Es imposible armar una red con otro tipo de switches? No, no, sabemos que se puede hacer, pero digamos, para tener un criterio lógico y mantener la red óptima, de un diseño óptico, óptimo y de alto rendimiento, deberíamos regirnos por esas premisas. Bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? De ese segundo práctico que les pido habitualmente es investigar y en grupo otros fabricantes, o sea, Cisco también de manera actualizada y otros fabricantes, qué gamas de productos tienen, ¿sí? Y qué features tienen en cada una de las gamas de equipos, ¿sí? Eh, Después vamos a definir en base a los tiempos que nos queden si lo planteamos esa actividad. Bueno, una pequeña actividad de repaso que la dejo para tarea para el hogar. Básicamente es lo que hablamos recién, ¿no? Ver diferentes características y indicar, ¿no? Con una cruz, con una marca, esa característica a qué capa se la vamos a pedir, digamos, la vamos a esperar. ¿Sí? Acá pueden verificar si está bien, restablecer todo para empezar de nuevo, de nuevo y demás. Bien. Por otro lado, y terminando un poco la teoría,
les queda los trabajos de laboratorio, ¿no? En la simulación de Packet Tracer. Seguramente ya han trabajado con esto. En redes 1B entiendo que también usan lo mismo. Dígame si no. ¿Trabajan con Packet Tracer? Sí, en 1B trabajamos con Packet Tracer. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá ya conocen, ¿no? Acá, digamos, disparando, apretando acá o acá, digamos, tienen instrucciones para un laboratorio guiado de una práctica, un poco de lo que se va viendo en cada tema. Acá básicamente tiene que ver con cuestiones de diseño, es armar una topología como primer instancia de capas. Y saben que, bueno, acá habría que loguearse si tienen usuario, y si no, entran como usuario de invitado. Esto me quedó acá. No, acá. Sí, tienen. A ver, que no lo puedo abrir. Packet Tracer. No, me queda oculto. A ver si lo puedo minimizar. Ah, perdón. Por la derecha. Ya está. Listo, sí, sí, me había olvidado. Bueno, entonces acá tienen donde ¿no? El área de trabajo y se les debería abrir también automáticamente la guía de tareas o la tienen en PDF acá al costadito. ¿Sí? Bueno, si ya trabajaron saben, ¿no? La idea es que uno va a poder cumplimentar correctamente según este pedido si va siguiendo el orden exacto que les va pidiendo, ¿no? Que digamos, en los efectos prácticos después algunas cosas no tienen importancia de seguir exactamente el paso a paso que acá proponen. Pero bueno, en este primer práctica es básicamente armar una topología jerárquica, ¿sí? Después tienen, esto si tuviéramos un lab físico, lo podríamos sacar ese lab físico, ¿no? Con equipos físicos desde acá, y si no, tienen el mismo concepto simulado con Packet Tracer, donde tienen este otro laboratorio. Bien. Otra vez, tengo que esperar acá. Bueno, acá también es armar una pequeña red donde se practica o se repasa, si se quiere, un poco el concepto de direccionamiento y demás, ¿sí? Que les sirve un poco de preparación para los que van a venir más adelante. Esto se los dejo como actividad para que lo hagan por su cuenta. La idea es que vayamos sacando consultas en las clases que vienen, ¿sí? Les digo o les sugiero que no se duerman con esto porque sí vamos a plantear al final como parte de la aprobación de la materia, que puedan, como les decía, resolver un laboratorio con conceptos que vayamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, esto le va a agilizar en varias cuestiones que vamos a aplicar en ese laboratorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¿Dudas? A ver si me quedó algo en el chat que no leí. Pregunta. ¿Todas estas actividades están en el campus ahora? Porque todavía no entré, en realidad. En el campus le dejé el software, este mismo que estuvimos recorriendo en la curso, digamos, que fuimos repasando conmigo. Está ahí y está también el PDF de eso. Ok, ¿Sí? ok, No ok. deberían tener problemas, es muy sencillo, así que, bueno, de todas formas me avisan. Acá veo que crearon un grupo de WhatsApp. Bueno, Sí, listo, están hay un comunicados. grupo. ¿Sí? De todas formas, bueno, todavía hay tiempo. Cualquier cosa me dicen la semana que viene y lo corregimos. O me dejan algún mensajito por ahí si pueden en el campus y lo trato de levantar de ahí los problemas que puedan tener. Acá dice Bárbaro. que alguien no pudo abrir el software, dicen. Facundo. ¿Alguno más probó? Sí, yo probé, pero no pude entrar. Solo por el PDF sí. ¿No lo pudiste descargar? Lo descargué, pero no entra.
Qué raro. De todas formas, bueno, déjeme revisarlo. Se supone que es el que estoy usando ahora, pero Puede ser un tema yo le de... instalé, pero no me queda como le sale. ¿Qué problema sería? Sin animación. A ver, ¿tenés para compartirlo? Carlos, ¿que podés compartirlo? De todas formas, evidentemente corre, ¿no? Bueno, pruébelo alguno más si quieren. Para acá, ¿ves? No, no lo ves. Espera que lo comparto, lo muestro yo acá abajo. Abajo a la derecha deberías estar, tendría que tener una indicación de presentación. Dejo de presentar yo a ver si te habilita. Fíjate si tenés abajo, margen de abajo a la derecha, una indicación de que dice presentar. Profe, estas clases, no sé si las va a poder grabar o quién las va a poder grabar por las No, dudas. yo les comentaba, yo no voy a poder grabarlo. Si alguno puede, no tengo problema. El tema es que no encuentro la manera de que o sea, no sé si vieron la forma de grabar. No encuentro esa opción. Supuestamente abajo a la derecha hay 3 puntos donde dice más Sí, opciones y tiene que sí. aparecer grabar arriba. Yo la verdad que no lo tengo esa opción, ¿eh? Cambiar Ah, diseño, salir de modo pantalla completa, activar subtítulos, configuración, no. detectar un problema, no lo tengo. No. Entonces debe ser, no sé, una funcionalidad Paga, paga, seguro. sí, posiblemente. Esto es puro texto, me decís. Sí, qué raro. ¿Sabes qué? A ver, cerralo y volví a abrirlo, Carlos. Ah, ahí tenés, ahí tenés. Ahí te debería aparecer otras opciones. ¿No tendrás algún firewall, algo puesto? ¿Un antivirus o algo así? A mí me queda exactamente igual que él. ¿Qué están usando? Usen Internet Explorer si tienen. Sí, es un tema de navegador, ahora que recuerdo, ¿no? Yo estoy usando el Internet Explorer para eso. O ahora no se llama más Internet Explorer, creo, ¿no? Se llama... Bueno, les comento igualmente, a ver cómo puede ser con la práctica, porque el PDF lo tienen como para contenido, digamos, ese no sería el problema. Claro, un tema de Flash. Sí, sí, viene por ese lado. Claro, ese Edge. Sí, dale todo, permitirle todo. Para los que tenemos Google Linux, quizás tengamos que hacerlo en una máquina virtual, ¿no? Posiblemente. Es Sí, sí. más,
De todas formas, digamos, el Packet Tracer, si lo tienen, si no lo pueden bajar. Sí, para el Tracer sí funciona bien, Por eso, pero lo que pueden hacer es sacar el texto del laboratorio y hacerlo, digamos, no tan cómodo, pero lo pueden armar igual, ¿no? ¿Se cortó ahí? Sí, se corta un poco, ¿no? Tal vez tengas que cerrarlo y abrir de vuelta el navegador. Che. Sí. ¿Se cortó el audio? no, se escucha, pero Ah. Sí, sí, viene por el lado del navegador. ¿Y lo cerraste y lo abriste? Si lo cerrás, cerrás todo. Bueno, o sea, la primera opción que hay es esa que le decía, fíjate si tenés el texto del laboratorio. Si no, voy a tratar de sacárselos del PDF y se los dejo en el campus. ¿Sí? Entonces con el Packet Tracer y el laboratorio, digamos, escrito, lo podrían resolver. yo creo que va a ser mejor con el PDF, sí. Eh, Así que confírmeme, igual voy a tratar de bajarlos, los labs, y se los subo ahí. Genial. A ver si la versión que le dejé en PDF ya los tenía. A ver si ya los confirmo. Eh, no, no está el PDF de todo el contenido teórico, pero no está el laboratorio. Así que bueno, voy a tratar de bajárselos y si los voy subiendo al campus. Si alguno descubre cómo hacerlo, bueno, nos avisa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí probé y cuando pongo el archivo a abrir con el Internet Explorer te deja abrirlo Ah, bien, sin bien. problemas. Con el Bueno, Edge no y con Chrome menos. bueno, listo. ¿Sí? Bueno, si a alguno se le complica, bueno, me avisa y le voy subiendo el PDF igual. Bueno, quedamos así. Si les queda tarea para el hogar. El martes que viene me hacen la consulta que hagan falta. Continuamos con teoría. El mismo link sería. Espero que esté activo, no creo que haya problemas. Y a las 6 nos vemos por acá. Bueno, Bárbaro. ¿Eh? Que nos vemos descansen. por la Hasta semana. luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.